Atención amigos, que parece que a Kast no le bastó ayer con aniquilar a la señora Jara y a Kaiser tampoco. Y es que ahora Jara se bajó a último momento porque supo que Kaiser y Kast iban a estar en el debate y ayer fue una completa educación a la comunista. Vamos a ver lo que pasó. El formato que hemos resuelto y que hemos propuesto es el siguiente. Originalmente eran 5 minutos de inicio para cada candidato, ahora lo subimos a 6 después de que la candidata Janet Jara se bajó en el día de ayer a último minuto. Entonces, conversando con los equipos, cada candidato va a tener 6 minutos al principio. Va a funcionar esta vez el cronómetro, no como pasó en alguna oportunidad anterior, no se preocupe. Y después al final también van a tener 4 minutos para exponer desde el podio. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludo también a mis colegas candidatos. Lamento que Janet Jara Entre amigos, ahí están entre amigos, excepto Matei. se haya bajado de este debate, porque mi primer minuto o minuto y medio era para plantearle a ella directamente algo. Como no está, lo voy a decir igual. Le va a llegar el mensaje seguramente a través de los medios de comunicación, porque para este debate y para los próximos debates es muy importante hablar con la verdad. Janet Jara ha hecho un punto respecto de la verdad y uno puede tener derecho a equivocarse, uno se puede equivocar en la vida. Uno puede rectificar o corregir alguna postura en la vida. Incluso uno puede cambiar de opinión cuando los argumentos a uno lo convencen. Y en eso, a mi juicio, no hay ningún problema. Pero lo que uno no puede hacer es mentir. Y ayer, en el foro de la minería, dentro de mi exposición, yo señalé que en las primarias se había planteado por parte de la candidata Janet Jara la nacionalización del cobre y del litio en su programa de gobierno inscrito en el CERVEL para las primarias. Y eso es un hecho, es una realidad. Quizás no lo debatieron en los Siempre han hablado los comunistas de nacionalizar las cosas, si eso no es novedad. paneles que tuvieron, pero en su programa estaba eso. Y no solamente negó que había sido un tema de las primarias, y yo lo señalé porque eso generaba incertidumbre en el tema minero, al igual que puede generar incertidumbre cualquier propuesta que haya en cualquier debate, porque vamos a tener que estar revisando lo que ella escribe y lo que ella dice. Y eso es más grave aún porque me acusó a mí de estar tergiversando la verdad. O sea, se está haciendo la loca, eso es lo que está ocurriendo, una fresca. Y eso para mí es grave, porque estaba en su programa. Y le dejo la pregunta a ella, ya que no la va a poder contestar acá, de si va a volver a faltar a la verdad. Porque en esta experiencia tenemos. A mí me tocó en debates anteriores cuestionar al actual presidente de la República, que ha faltado a la verdad en reiteradas ocasiones. La más grave de ella es el caso Monsalve. Y si alguien es capaz de decir una falsedad en la campaña, lo más probable es que vaya a reiterar esa situación en el gobierno y eso no corresponde. Así que agradezco el minuto adicional que me entregaron porque me permitió explayar un poco más ese punto que, insisto, es esencial. Porque cualquier cosa que alguien diga en un debate, si no se condice con lo que escribió hace pocos meses atrás, bueno, da lo mismo lo que firme, da lo mismo las garantías que entreguen, porque quiere decir que no les importa nada. Uy, le tiró un palo ahí porque ofrecía supuestamente garantías a la DC para que iba a respetar la democracia y no va a respetar nada. O sea, si le mintió a Kast, con mayor razón va a mentirle a los de la democracia cristiana. Muchas gracias. La verdad es que yo pretendía profundizar un poco en lo que son las dificultades de este gremio. Muchas de ellas ya han sido mencionadas. Creo que nos falta hablar de aduanas. Tiene que estar funcionando 24/7 junto con impuestos internos. Nos falta hablar del SAC, la cantidad o la competitividad que perdemos debido a la ineficiencia del Estado no es menor, la cantidad de horas hombre que se pierden. Entonces, esperando la atención del fisco, nos genera costos difícilmente sostenibles. Podemos hablar de que tenemos que arreglar o aclarar la ley del tránsito para que no se produzcan tantas dificultades en la interpretación.
Podemos hablar de la formación, de la necesidad de fusión de Chile Valora con el CENSE, que creemos que es la solución para aumentar la cantidad de cupos de formación para conductores profesionales, de los impuestos al diésel, del TAC, del abuso que ha sido la renovación de los contratos, obligando entonces a la ciudadanía a pagar de nuevo por las carreteras ya construidas. Yo no sé si ustedes sabrán, pero los contratos del TAC, las concesiones, al renovarlos, se obligó a las concesionarias a pagar de nuevo por la infraestructura ya construida. Es por eso que no bajan los valores. Hay muchísima gente que tiene un problema muy, muy serio para utilizar nuestras vías porque se ha transformado en un impuesto que ha pasado al margen de lo que es nuestro Congreso Nacional. Quizá mucha gente le echa la culpa a las empresas, pero quizá el Estado que no renueva contratos. No renuevan los contratos, deben renovarlos. Esto ha sido es un escándalo. Y yo espero, estoy todavía tratando de conseguir las firmas para hacer una comisión investigadora debido a estos convenios. Podríamos profundizar en eso. Por lo demás, agradecer al Partido Republicano que sí me dio las firmas. ¿Okay? Pero el resto está al debe. ¡Upa! Bien, amigos, son amigos los republicanos. Plantearle entonces que tenemos que hacernos cargo de la semiformalidad. ¿Cuántos conductores que son dueños de sus vehículos y tienen que pagar entonces las cuotas de los mismos, pero en la práctica están sometidos a regímenes extremadamente poco rentables y donde corren con todo el riesgo y en la práctica son empleados, pero no frente a la inspección del trabajo? Yo trabajé como Operation Manager en UPS, en el United Parcel Service. 2 años, hasta el 2008 se vino la crisis grande y se desplomó la logística en Europa. Vi cómo ese tipo de conductores en la práctica no dormían. Y eso en Europa, no acá. Y aquí tenemos... No, y acá también. Acá yo también yo también he estado en ese rubro y la gente no duerme, traslada, mercancía a largas distancias, se demoran todo el día y en cualquier momento les sale de ese despacho es difícil ser camionero. Fenómenos similares. Y nos tenemos que hacer cargo también de que ese tipo de régimen laboral no es aceptable en un país que quiere, por lo demás, también tener seguridad en sus carreteras. Gente que no duerme, hay gente que es un peligro para sus semejantes en carretera. De todo eso podría hablar, pero también tengo que hacerme cargo de lo que planteó el ministro Cordero aquí, ministro de Seguridad, respecto a la interoperabilidad de las agencias, respecto de lo que es la seguridad de nuestros conductores, porque ustedes son literalmente las venas a través de las cuales pasa la economía chilena desde el corazón hasta sus miembros. Sin transporte, 2 semanas y en Chile empieza la hambruna. 1 semana creo que es. Esa es la realidad. Si el transporte nos lo llegan a cortar... Depende de la mercancía. Hay mercancías que duran más, otras que duran menos. Efectivamente, Chile está en una situación de riesgo existencial. Y el hecho de que se ataque permanentemente al transporte no es casualidad, es parte de una estrategia. El propio presidente de la República en algún momento no habló de violencia rural, habló de grupos armados con pretensión territorial, que es lo que tenemos en el sur. Separatistas, armados y entrenados gracias al Partido Comunista, que es parte de este gobierno. Este gobierno, una parte de este gobierno, despachó a sus militantes a entrenarse con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y hay cuántos conductores que hoy día lamentamos su fallecimiento o sus heridas o la pérdida de su fuente de trabajo debido a que un partido de este gobierno hizo lo que hizo y todavía está en el gobierno y ahora quiere ser ejecutivo. Yo sé que en este país no se dicen este tipo de cosas de manera demasiado frecuente, da un poco de vergüenza, ¿no es cierto? Pero el miedo a decir la verdad tenemos que dejarlo de lado si queremos corregir los problemas. Y uno de los problemas es cuando uno tiene dentro de la institucionalidad a organizaciones políticas que actúan sistemáticamente contra la institucionalidad, contra la legalidad. Las pruebas están ahí, nuestra Corte Suprema las descartó, pero están ahí. Damas y caballeros, podemos solucionar el problema. Podemos instalar satélites geoestacionarios para controlar toda nuestra ruta. No sale tan caro. Podemos terminar con el tema de las reglas de uso de la fuerza, o sea, terminar esa legislación bien terminada para que las Fuerzas Armadas y de orden puedan efectivamente actuar de manera ofensiva contra los grupos armados. Podemos
recuperar las capacidades de carabineros. Nos faltan 20.000 carabineros. Pero para eso necesitamos dos cosas en esencia. La voluntad política de hacerlo, la voluntad política de nombrar el problema con sus fuentes y la voluntad política de llevar a toda la población a ser parte de la solución. Tenemos que... Años diciendo que tienen que darle atribución a Carabineros y finalmente hay un candidato diciendo eso. Pero toda atribución a Carabineros, que ellos sean los que manden en la seguridad. Tener el respaldo ciudadano para resolver los problemas de criminalidad. Y eso pasa también por decirle la verdad. Muchísimas gracias. Excelente la intervención de Kaiser, muy bien. Notable, como siempre. El otro día también estuvo muy bien. Lamentable que Jara no haya estado en este debate, pero se restó después del desastre que... Yo creo que la estrategia que hace Jara es la que vamos a ver en pantalla ahora mismo, que se enemisten esos tres, pero no lo va a lograr. Yo creo que van a consolidar las diferencias que se tienen, o sea, van a consolidar la amistad que tienen, excepto Matei. Matei también piensa parecido en tema económico, pero en el resto de cosas es bastante izquierda. Y el señor Kast con Kaiser es bacán verlo los dos en el debate, porque, o sea, es un repaso a la comunista. Es lamentable que no vino, pero bueno. Ella decidió no venir y bueno, una estrategia, porque entre más se quede callada esa señora, mejor para ella. Eso es lo que creo yo. Sobre todo cuando va Kaiser y Kast a los debates, porque ahí comienza a hacer una paliza tras otra y no sabe cómo defenderse. Si es que los dos, tanto Kast como Kaiser, debaten súper bien. Pero bueno, amigos, recuerden suscribirse y dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.